Esta ocasión, pues usted sería el tercer invitado a este proyecto que tengo con la revista. Usted pues ya más o menos se ha empapado más o menos de la revista porque hemos hecho colaboraciones en el pasado y demás. Ahorita pues esto es parte también como de diversificar, ¿no? El contenido que tenga en el proyecto de Aparato Nacional. Bueno, pues primero me gustaría como saludarlo y que usted se presente. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Pues acabo de salir de clase, entonces tengo la voz un poquito aquí afectada, pero bueno, soy Alfonso Espada, diseñador gráfico, eso dice el título, pero yo prefiero denominarme dibujante de la calle. Soy docente del programa de diseño gráfico acá en la Universidad del Cauca. Fui docente de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca durante 10 años y fui también maestro de oficios en la enseñanza del vitral durante 10 años en la Fundación Escuela Taller. Es decir, que tengo ya 25 años dedicados a la enseñanza. Básicamente eso soy. Listo, profe, pues cómo surgió en usted este interés por el dibujo? Me imagino que eso pues como a todas las personas que nos interesa el arte fue una cosa de la infancia y una cosa que me gustaría saber también es por qué el dibujo, por qué no pensar en otras artes. Pensemos por ejemplo en la escultura, en la pintura, ¿cuál fue ahí la relación con el dibujo? Bueno, he hecho de todo un poco, ¿no? Ahí he hecho algunas cosas como de escultura, en algún momento por encargos, pintura también, pero siempre el dibujo es la primera instancia, ¿no? Les decía esta mañana yo en clase a mis estudiantes que eso está en el ADN de los seres humanos. Antes que hablar, los humanos trazamos. Sobre cualquier superficie trazamos. Sea con un palo sobre la arena, en la tierra, trazamos. En las cavernas trazaron con pigmentos. Entonces el dibujo es inherente a la expresión humana. ¿Cómo es mi encuentro con el dibujo? Mi mamá me obligaba a dibujar, me obligaba. ¿Por qué? Porque yo tenía asma. Entonces mi mamá le daba miedo porque los ataques de asma hacían que me asfixiara horrible y entonces me dio pulmonía, bronquitis, me dio de todo. Entonces era un niño muy débil, muy flaco. Entonces mi mamá en ese miedo de que yo corriera y me agitara, pues me decía, quédese aquí quietico, sentadito y póngase a dibujar. Mientras yo veía que mi hermano y los demás niños corrían y jugaban, pues yo me sentaba a dibujar. Entonces yo fui un niño bastante solitario. Mi niñez fue muy así calmada, muy de encierro, dibujando. Cuando llego a la escuela primaria, en segundo de primaria, nos pide la profesora un dibujo. Para la próxima clase pide un dibujo de algo que hayamos hecho el fin de semana. Y ese domingo un tío me llevó a una corrida de toros. Y entonces yo dibujé una plaza de toros con una escena de una corrida. Para la edad que tenía en ese momento, que eran 8 años, yo hice un dibujo en donde ya se veía algo como de perspectiva, lo recuerdo. Y cuando yo lo presenté, la profesora me castigó y me dijo que dibujos hechos por los papás no valían y me puso 0. Y entonces yo me fui llorando para mi casa. Yo le dije que yo lo había hecho. Entonces me dijo que no dijera mentiras. Entonces cuando yo llegué, yo le dije a mi papá que yo no quería volver a estudiar y a mi mamá y que yo no iba y que yo no quería ir a clases porque la profesora me había dicho eso. Mi papá fue al día siguiente, pidió hablar con la profesora y le explicó y le dijo que efectivamente yo había hecho el dibujo. Y la profesora dijo que era peor porque los papás le estaban ayudando a decir mentiras a los hijos. Y entonces mi papá dijo, no, pues deje así. No, pues no dijo porque en esa época no se decía deje así, pero el hecho es que Se se entiende, fue. sí. Y llegamos a la casa y yo estaba muy frustrado y entonces mi papá dijo, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a comprar otro cuaderno de dibujo. Y en ese cuaderno de dibujo, usted dibuje todo lo que quiera y en el del colegio yo le hago los dibujos que dejen de tarea. Ok, usted era muy bueno. No, mi papá era una persona plenamente, tiene una muy buena motricidad, era constructor, era albañil, entonces tenía mucha facilidad para construir cosas. Mi papá solucionaba cualquier cosa que se dañara en la casa, la solucionaba él, ya a su manera, pero la solucionaba. Entonces uno encontraba objetos reparados y uno decía, por allí pasó mi papá. Y entonces hacía esos dibujos y yo los presentaba y ahora sí le gustaban a la profesora. Nunca vio mis dibujos, eso, Los reales. nunca más. Bueno, ese cuaderno ya no existe. Muchas de las cosas que yo hice dibujando las destruí, las rompí, las quemé, las acabé, porque no me gustaban.
porque consideraban que estaban feas, porque estaban mal dibujadas, porque para mí eso no estaba bien. Entonces, siempre mi mamá era dibuje, dibuje y un buen día me inscribió en una academia de dibujo por correo. En esa época había una, en el correo, en el periódico salían avisos y había una academia de dibujo en Argentina, que era la Continental Schools, así se llamaba, School. Entonces uno, bueno, ¿y qué enseñan? Pues a dibujar. Y entonces me inscribió y cuando llega una cosa, una carta de bienvenida, hay un señor ahí, había una foto. Entonces, listo, he pasado a la escuela esa, me hicieron una prueba, todo era por correo, eso se demoraba 8 o 15 días, yo no me acuerdo el correo, venía desde Argentina, y entonces ahí me dejaban tareas, en un formato, y entonces, cómo dibujar una casa, cómo dibujar caras, y a mí me aburría profundamente esos ejercicios, era muy harto, y mi mamá me obligaba a hacerlo, y yo llegaba del colegio y aquí llegó el sobre, aquí está la lección número uno, lección 150 lecciones y para que te pudieran dar el certificado de la Escuela Continental de Dibujo de Buenos Aires, de que eras un dibujante. Ya. Bueno, he visto que nos está contando que su acercamiento con el dibujo fue más como una imposición materna, ¿no? Pero ¿en qué momento entonces usted ve en el dibujo y en el diseño, qué momento usted ve eso como una alternativa profesional? Nunca lo vi como una alternativa, simplemente era lo que me gustaba hacer. Le empecé a coger el gusto a dibujar porque resulta que mi mamá me inculcó un hábito, una disciplina. Como a Mozart cuando los papás lo cogieron y lo pasearon por allá en las cortes a los 4 años y paraban a Mozartcito por allá y a toque para que lo escuchen y el chino yo me imagino que querría jugar en algún momento, pero casi que lo obligaban. De hecho, los papás de Mozart fueron criticados por eso. Y guardando las proporciones, porque pues yo no soy Mozart, mi mamá sí me obligó muchas veces y yo no quería hacer esas tareas. Y me molestaba además porque llegaban corregidas con un lápiz rojo en donde decía la línea más prolija. Yo, ¿qué es prolijo? Yo ni sabía qué era eso. Limpie la línea, el trazo más fluido, haga esto, haga lo otro, cuide la proporción, repita, así, repita y con exclamación. Qué arte era repetir. ¿Y por qué tengo que repetir esto si yo quiero dibujar otra cosa? Todo eso se me fue quedando, se me fue incrustando y lo que hizo eso fue propiciar en mí una disciplina muy tenaz. Yo dibujo todos los días. Sí, pues de hecho yo que lo sigo en Facebook soy testigo de muchas de esos dibujos, ¿no? Que usted dice como estaba sentado esperando a alguien y hizo un dibujo. Bueno, también me gustaría saber por qué diseño y no, por ejemplo, artes plásticas. ¿Qué le sedujo el diseño o cómo fue que llegó entonces al diseño? Tal vez la presión familiar. Cuando yo terminé el liceo, el bachillerato, bueno, no te conté la otra experiencia traumática, la historia del payaso. No, sí, pero podemos volver sobre ella también, claro. Entonces, cuando yo terminé el bachillerato, pues te hacen la prueba de para qué sos bueno, ¿no? Y psicología y no sé qué. Entonces, ¿qué? Para comunicación, para derecho, para filosofía, para antropología, para sociología, para artes, para arquitectura. Me gusta la arquitectura, dije yo. Me gusta la arquitectura porque mi papá era constructor y yo ya a esa altura yo ya manejaba planos y escalas, yo lo había visto y yo podía dibujar planos y hacer perspectivas y todo eso. Entonces yo dije arquitectura, pero para esa época éramos 4 hermanos, eran comienzos de los 80, no había plata para irse a estudiar arquitectura. En Popayán no había. Entonces la Católica de Bogotá no. Mi papá dijo no, no se puede. Mira a ver qué puede estudiar aquí en una universidad pública. Me di la vueltica y lo del Cauca, ¿qué hay aquí? Diseño, artes, diseño, ahí el arte al fin. ¿Qué es esto? Había artes plásticas, diseño y decía maestro en artes plásticas y yo, pero yo no quiero ser pintor. Me gusta pintar, sí, pero yo no. Y yo dije, el diseño me gusta más. El diseño es como, será cercano a la arquitectura. Yo puedo diseñar, es como una cosa más ordenada. Es que la pintura es una cosa como más libre. Ok. Y yo soy disciplinado, yo soy juicioso. No, perdón, no quiero decir que los artistas sean desjuiciados, no. Ojo, Ojo que tenemos un artista aquí, puede convertirse en una pelea. Lo que considero es que
puede llegar a ser más experimental. Las plásticas es como abordar materialidades y tú puedes hacer y deshacer eso mismo. Pero requiere mucha disciplina, ¿no? Ambas, porque hay artistas plásticos que son dibujantes, entonces como que no solamente es el dibujo sobre el papel, sino que entonces esto es el dibujo expandido. Está pensando el dibujo Pues, más. Entonces, totalmente de acuerdo. Y claro, en esa época yo no lo entendía así. Yo dije, no, el diseño. Además, pensando en mi papá, cuando yo llegué con este recibo de inscripción y la prematrícula, diseño, y eso en la Facultad de Artes, ¡ja! Se va a volver marihuanero, me dijo. No, Y sí, sí la aprobó, no la aprobó la güey. sí, claro. Ya, normal, sí. Normal, Inevitable. inevitable, sí, normal. Y otras cositas, pero bueno. Claro, claro. Pero en fin, el hecho es que, claro, y entro a esta facultad y cambia uno, ¿no? Entonces ya la camiseta negra, el jean roto, la mochila y patatá, y empieza uno, pero no abandoné la disciplina. O sea, fui absolutamente disciplinado, el estudiante juicioso, pero juicioso no el que hace la tarea, sino yo fui hasta representante del Consejo Superior, yo fui de todo. Hicimos hasta toma de la facultad. Bueno, ¿qué no hicimos en lo que hay que hacer en la universidad? Sí, ¿Sí? Tumbar profesores. vivir la etapa universitaria al 100. Exacto, al 100. Y entonces, eso, pues, fue un mundo increíble en el que dibujaba o hacía las cosas que hay que hacer en diseño, ¿cierto? Pero digamos que el encuentro ya con el dibujo así, 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 surge hace 8 años, cuando yo me voy a dibujar a la calle. Porque, claro, siempre mi vida ha estado atravesada por el dibujo, siempre, siempre. Desde los encargos del colegio, desde hacerle las planchas a los compañeros en el bachillerato, yo era el que le hacía las planchas a los compañeros y yo les cobraba por eso. Y de hecho el profesor de bachillerato, el de dibujo, no me iba a dejar graduar, porque yo perdí dibujo todo el tiempo en el bachillerato, porque él se dio cuenta que era el que yo le hacía las planchas a los demás y yo cobraba. A mí me tocó rogarle para que me pusiera la mínima nota para poderme graduar de bachillerato. En esa época que usted estaba, ¿calificaban por número o por letra? Por número, Ya. sí, por el número, Lo de letras no duró mucho, pero yo no, alcancé cuando era niño a ser por número, calificado por letras. sí, ven, por número. Y me tocó decirle, póngame la nota mínima, porque yo dibujo mejor que usted. Así, con esa arrogancia se lo dije. Porque de ese profesor yo no aprendí nada, porque era un profesor que llegaba con guayabo, con tufo los lunes a clase, y yo esperaba la clase de dibujo para que me enseñaran, y no, eso nos dejaba unas planchas ahí horribles con escuadras, unas cosas que yo no. Entonces no me aportó. Entonces cuando lo dije, él me miró fijamente a los ojos y me puso la nota mínima, no me dijo nada y yo me retiré y entré a la universidad. Fui de los promedios más altos, yo pues estuve, bueno, la vuelta es muy larga porque yo me gradué muchísimo después porque si cuento toda la historia no salimos de aquí, pero el hecho es que mi vida siempre la atravesó el ánimo por dibujar. Entonces, cuando en la universidad tuve la posibilidad del dibujo, era chévere porque entrábamos, no como ahora, ¿no? Que artes plásticas está allá, estamos separados. En esa época estábamos juntos y luego en tal semestre nos separábamos, los que escogían diseño y los que se dio por arte. Yo me fui por diseño. Y resulta que entonces encuentro con el dibujo en los talleres de dibujo. Y uno veía dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3, dibujo 4. Y yo, ¿cómo así? Y se acabó. Dibujo 4 y yo no he visto una cantidad de cosas. Entonces yo le dije a mi maestro, yo quiero continuar, yo puedo seguir asistiendo. La gran mayoría no se tomaban las clases de dibujo en serio. Iban y entraba el grupo y al momentico se iban a tomar café y no volvían. Y yo me quedaba. Y yo me quedaba con el modelo, con la modelo, con el esqueleto. Y yo dibujaba y empecé a entender los huesos y la estructura del cuerpo. Y mi maestro nunca me decía nada. Él simplemente era callado ahí al lado mío. Y él me quitaba de pronto el lápiz y empezaba a recorrer los trazos que yo había hecho y con el recorrido de sus trazos sobre los míos, yo entendía lo que yo había hecho mal o me ponía anotaciones por ahí. Y yo estudiaba eso y yo volvía y volvía y volvía. Rodrigo Valencia fue mi maestro, un gran maestro, de los mejores maestros porque es de los maestros que no te dice nada. Uno muchas veces y siempre se los digo a mis estudiantes en clase. Ustedes no necesitan un profesor. ¿Para qué necesitan un profesor? Para que le esté diciendo qué hacer. Eso es un conocimiento que uno puede desarrollar de manera autónoma.
que el profesor te genera dependencia. Necesitas la validación del profe todo el tiempo, ¿no? ¿Para qué? Entonces, por eso, después yo tomé más cursos de dibujo con él y salí, obviamente convencido de que no sabía dibujar. Tenía que empezar a explorar. Hice un recorrido largo por la pintura, muchas exposiciones, mucha producción pictórica. Incursioné en varios géneros, muchas técnicas. Mm, y en el 2012 hice una exposición de dibujos. Nunca había expuesto dibujo, había hecho de todo. Inclusive había hecho una exposición en Bogotá de acuarelas sin haber tomado un solo curso de acuarela. Investigué en libros y hice acuarela. El hecho es que hice esta exposición, fueron 70 variaciones sobre las manos mías en su mayoría y manos de algunas muy pocas que me posaron y me encerré 4 meses a dibujar solo manos, hasta que descubrí cómo se dibujaban las manos, al estilo pues del Renacimiento. Listo, paró eso y vino el hijo, desmonté el estudio para que se convirtiera en el cuarto del hijo, me quedé sin el estudio, pero gané el hijo. ¿Fue una decisión muy difícil? ¿O No, estaba absolutamente convencido de que quería un hijo. un Y hijo? llegaba ahí. Estábamos felices con mi esposa, vivíamos en un apartamento en el centro. El estudio se convirtió en el cuarto del hijo y yo dejé de dibujar. Y entonces me dediqué a ejercer mi rol de papá a los 49 años. Soy papá viejo. Voy a cumplir 61 ahorita en octubre. Ve, profe, pero digamos, antes de esta planificación de tu hijo, ¿no habías deseado tener un hijo o fue porque ya el momento se dio? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuidado mucho porque no había encontrado con quién. Y entonces eso es una decisión, porque yo dije, si lo voy a hacer, pues espero que me acompañe esa decisión para toda la vida. Y a los 49 tampoco uno estaba a ponerse a jugar, es Sí. una responsabilidad muy grande. El hecho es que ha sido la mejor decisión obviamente de mi vida, no solo la de tener un hijo, porque ahora son dos y pues tengo mi esposa, pero el hecho es que desmonté el estudio y un día, llegando de caminar con mi hijo, 2 años después, le digo a mi esposa, siento que me está haciendo falta dibujar y no tengo como el espacio. O sea, no me quejo, soy feliz. Me dice ella, pues, ¿qué no dibujas en la calle? Bueno, ahí, qué bien que hayamos llegado hasta ese punto porque pues yo tenía dos preguntas separadas, ¿no? Una con respecto a cómo ha influido la pedagogía en tu vida, porque sé que como me has dicho, no solamente trabajas aquí en la Unicauca, sino pues en el Colegio Mayor, pero creo que esa pregunta tiene otro brazo, que es ahora sí entrar de lleno a dibujando a Popayán, porque claro, o sea, usted antes me había mencionado el hecho de que no fue sino hasta que encontró como esa exposición con la calle, que el dibujo ya se volvió algo más trascendental. Entonces me gustaría, porque sé que además Dibujando a Popayán es un proyecto que tiene como ¿cómo decirlo? Como el objetivo de también enseñar a dibujar arquitectura y espacios, paisajes y demás, pues a la gente que participa de estos espacios, ¿no? Entonces, sí, por un lado me gustaría saber cómo es la influencia de la pedagogía, no solo como profesor, sino ya con el proyecto de Dibujando a Popayán, y cómo Dibujando a Popayán, pues ha sido como un rejuvenecimiento en este hábito de dibujar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que antes de eso, pues yo estaba en el colegio mayor, yo era docente del diseño visual, de arquitectura, 10 años enseñando en arquitectura, de expresión gráfica para arquitectura. Entonces tenía mucho ese trazo juicioso, ese trazo, ese trazo juicioso, gracias por el agüita, el trazo juicioso ese trazo riguroso que se requiere para la arquitectura, ¿sí? Y el paisajismo y no sé qué. Y salíamos a hacer algunas prácticas con los estudiantes en la calle, no más. Pero cuando viene esto y yo digo, es una buena idea, impongo una invitación en Facebook y digo, el próximo sábado estaré en la Torre Reloj dibujando a Popayán, dije así. Eso fue lo que se... Quienes quieran unirse, pues ahí estaré. Y ya. ¿Por qué lo hice? Porque cuando me dice mi esposa, ¿y por qué no dibujas en la calle? Me dio miedo, sustico, me daba como pena. Yo salir a la calle y uno poncharse por ahí en una esquina, dirán que yo estoy qué o qué. Prejuicios tontos. Entonces yo dije, no, acompañadito es mejor. Por eso puse la invitación y aparecieron por ahí como, creo que 12 personas. Algunos estudiantes de arquitectura y gente que yo no conocía. Y por ahí comenzó. Y a los 8 días, ¿dónde nos vamos a ver? Y así. Y al poco tiempo ya éramos portada en el periódico y eso comenzó a crecer. Y eso se empezó a unir gente
Y empecé a darme cuenta luego buscando que resulta que había en el mundo comunidades enteras de gente dibujando en la calle y yo no sabía. Y que en Colombia se estaba iniciando un grupo en Bogotá y otro en Medellín. Y en Cali un amigo me dijo voy a hacer lo mismo en Cali, lo mismo que está haciendo en Popayán. El de Cali no duró, pero luego me invitan a un evento, un encuentro en Cali. Conozco gente de todas partes y nos empezamos a conectar, a unir. Y entonces empecé a ser invitado a eventos, a lugares, y esto fue una maravilla, porque empezamos a salir y empezamos a entender que dibujar en la calle era no solo el parche, sino que no dibujamos solo arquitectura. A mí me gustan las calles, me gustan las ciudades, me gustan las construcciones, pero dibujamos lo que sea. Ya muchos salen a la calle y dibujan perros, gente, lo que sea. Descubrí otra cosa fascinante porque cuando salí, yo dije, ¿y ahora qué llevo? Y me preguntaron qué hay que llevar y yo dije, pues no sé, lleven libretas, dije yo así porque pues una libreta es más cómoda. Yo ni siquiera sabía, me habían regalado una libreta y yo dije, pues una libreta es lo más cómodo. Y lápices, dije yo lápices. ¿No? Cuando salimos me dijeron, ¿y qué vamos a dibujar? Y yo dije, no, pues yo no sé, pues cada quien dibuje lo que quiera. Esto no es una clase de dibujo. Es como que, o sea que usted no nos va a enseñar a dibujar. Yo, no, pues la idea es que dibujemos cada quien. Pues si tienen alguna pregunta, yo les puedo explicar o indicar y todo, pero no pensemos en una clase. Y así empezamos. Y así empezamos más bien a compartir. Y claro, experiencias. Y luego me preguntaban, ve, y si le quiero poner color, ¿cómo hago? Y si quiero dibujar esto así, ¿cómo hago? Entonces fue una cosa muy bonita en donde todos estábamos aprendiendo a dibujar. Es decir, a mí me tocó aprender a dibujar en la calle. La primera salida fue frustrante. Yo dije, no puedo dibujar. Soy pésimo dibujante, esto no funciona. Claro, no es fácil. Y ya luego, con la experiencia, uno va entrenando la observación, el ojo. Por eso yo digo que dibujar es aprender a pensar. Y es una cosa increíble cómo uno se relaciona con lo que está. Y en las sucesivas salidas uno empieza a entender que todo lo que está a tu alrededor es digno de ser dibujado. Cualquier cosa, cualquier cosa. No tienen que ser las casas, no, nada, lo que sea. Entonces eso me dio pues a mí una posibilidad inmensa. Fue la de conocer gente, la de viajar, la de estar invitado a eventos, a participar. Cada que yo viajo a algún lugar, inmediatamente yo escribo, voy a estar en tal parte. Y ya me invitan y nos conocemos y no conozco más gente o con los que ya he estado, me programan y ahorita acabo de estar en Bogotá y me invitaron a 3 salidas a dibujar y no, me las gocé. Es una experiencia enriquecedora. Entonces eso me ha llevado a conocer y reconocer más esta ciudad. He dibujado en muchos lugares de esta ciudad y lo seguiremos haciendo. Tengo un poco pausadas las salidas porque son muchas cosas con la academia y eso, pero bueno, pronto estaremos retomando salidas a dibujar. Me gustaría preguntarle, detenerme un poco también en el aspecto pedagógico. ¿Cómo ha sido lo de la pedagogía en la universidad? Y si bien usted dice, por ejemplo, que ha sido como un proceso más informal el de Dibujando a Popayán, pues me imagino que también al ser usted un referente en esto del dibujo urbano y demás en la ciudad, pues inevitablemente la gente va a pedir consejo, asesoría, acompañamiento en ciertas cosas. ¿Cuáles son las diferencias pedagógicas, en términos pedagógicos, de estar en un salón de clase y en la formalidad de tener que dar unos objetivos y en la informalidad de poder como permitirle a la persona este como libre ejercicio del dibujo? Sí, salir a la calle. La dificultad de salir a la calle radica en el hecho de que es incómodo. Está el clima, está el frío, el calor, el viento, el sol, el polvo, el humo, el ruido, todo te juega en contra. Entonces, cuando la gente no ha salido a dibujar, pues se puede aburrir fácilmente. No, ya no me gustó y si no lleva una libreta adecuada, un soporte, son muchas cosas. No, mucho sol, ya no me lo aguanto y mejor me voy. Entonces yo hago unas recomendaciones para quienes se quieren unir, que deben llevar y ya. Una vez estamos ahí, como yo me encuentro con gente que nunca había visto, hay gente tímida, hay gente que le cuesta socializar, gente que no quiere que le vean su dibujo, en fin. Entonces a veces tímidamente me preguntan y yo simplemente trato de no hablar mucho, sino de que repitiendo lo que hacía mi profesor
Rodrigo Valencia, en la universidad, yo tomo su libreta y le digo, observa lo que voy a hacer. Y entonces trato de decirle, mira, es esto, se proporciona cita. Y entonces trato de decirle, mira, es esto, se proporciona cita. Y comenzar un proceso como más bien de Acompañamiento. acompañamiento, acompañar, sin dar consejos ni nada de ese tipo de cosas. Y poco a poco la gente se va soltando y va encontrando su propia voz desde el dibujo, su propio espacio. Y en ese sentido muchos han expandido los límites del dibujo. Entonces hay gente que va, por ejemplo, a bordar o llevan una tableta y hacen dibujo digital o llevan cámara y se ponen a hacer fotos. Entonces ese acompañamiento es chévere porque que genera otras dinámicas, otras cosas. Y dice, yo quiero pintar con café, pues pinte con café. Yo estoy pintando con vino, pues chévere. En fin, entonces eso me parece que es muy enriquecedor en ese sentido. Siempre, siempre, eso sí, pues llevamos libretas. Uno sale hasta con 3 libretas porque uno no sabe qué se va a encontrar. Las libretas tienen formatos distintos. Mira, esto es esta es la libreta que acabo de acabar, se acabó esta, ya. Este fue el último dibujo que hice en la salida ahorita que me invitaron a Bogotá, del grupo de Bogotá. Entonces está esto, está esta antes de viajar, de regresar. Este encuentro fue bellísimo porque fue con un amigo que conocí en uno de los tantos encuentros y me invitó a tomar un chocolate en este lugar en Bogotá y entonces logramos dibujar esto también, una vistica de Monserrate y múltiples dibujos, ¿no? De las tardes de café acá en Popayán, del perrito de la calle, es decir, el hecho de dibujar es estar y obviamente también es ser, ¿sí? Pero cuando se está es que uno entra como en una comunión con el entorno, ¿no? Entonces uno está constantemente dibujando absolutamente pues todo lo que uno ve. Entonces cada libreta terminada es como es un triunfo porque es un triunfo de la memoria, porque aquí hay memoria. Esto, más que tomar fotos con un teléfono, es esto. O sea, si yo tomara una foto, pues sí, la foto está, pero el nivel o sea, de Compromiso. recuerdo, el recuerdo que queda aquí, eso no se borra. Yo abro mi libreta y yo recuerdo exactamente el día en que yo dibujé esto. Estaba con los estudiantes en una clase allá en la Facultad de Medicina. Hacía un calor, un viento tremendo y recuerdo exactamente esto. Profe, Hasta los chistes que se hasta los chistes hasta los chistes que se dijeron. Recuerdo esto en el entreno de mis hijos, ¿sí? Recuerdo a este papá. Entonces, pues no sé, esa es como el encuentro con el dibujo que ya se vuelve una forma memoria. de memoria, una forma de vida. No hay un día en que yo no dibuje porque siento que es como si no hubiera ido al gimnasio, pues que el que haga ejercicio me entiende. Pues no, yo tengo que dibujar. Pues es muy interesante que Dibujando a Popayán haya surgido también como de una necesidad casi que ontológica, ¿no? Soy yo, el ser mío, el que necesita dibujar. Y a partir de esto, pues empieza a salir a la calle. Quiero conectar eso también con el hecho de que usted pues se ganó un reconocimiento en Colombia en la octava Trienal Internacional de Acuarela por una obra del barrio Bellavista. Precisamente creo que este es como un reconocimiento que indirectamente también es producto de estos años de salir a la calle, de hacer comunidad en Popayán. Me gustaría que hablara un poco sobre cómo planeó construir la obra y cómo fue el proceso de selección, de participación, que hablemos un poco de ese tema. Gracias. Sí, pues hablar de los premios y de esas cosas no me gusta mucho, pero bueno, lo tomo más como un reconocimiento al barrio. Eso me gusta más. ¿Por qué razón? Porque yo venía haciendo dibujos muy detallados de ciudad, mezclando dibujos del centro de Popayán con barrios periféricos. Me encantan los barrios periféricos de las ciudades. Y entonces con las acuarelas también empecé a hacer acuarelas muy detalladas del centro, pero luego acuarelas también de ciertos barrios populares de la ciudad. Y esos me gustan más porque dan cuenta más de la vida normal y cotidiana que transcurre en cualquier ciudad. Y a propósito, porque eso forma también parte de mi tesis de maestría, que tiene que ver con ciudad, tiene que ver con dibujo de ciudad. Entonces, empecé a poner esto en las redes, dibujos en donde se ven los postes, los cables, los avisos y todo. Entonces me decían,
No, pero ¿por qué pone eso de Popayán? ¿Pero por qué le pone eso si? Pues yo porque ahí está, porque es la realidad. Entonces cuando empecé a poner los barrios, la gente empieza a reconocerse en los barrios. Y de hecho me escribieron, ¿no? Ay, qué bonito que usted dibujó mi casa. Mire, esa es mi panadería, eso es. Y yo decía, qué bonito porque cuando yo dibujo la catedral, el cura no me escribe diciendo, ay, vea, gracias por verme la catedral, Claro. ¿cierto? No, y que además ya es casi un refrito, o sea, aquí hay mucha pintura del centro, Claro. de las casas coloniales. Entonces, cuando yo dibujo el centro de Popayán, pongo la gente, los avisos, el vendedor ambulante, todo, porque es que eso es, ¿cierto? Eso es la vida cotidiana. Entonces, cuando me hacen la invitación a participar de esta trienal, que yo no sabía ni que existía, la trienal más antigua, pues yo digo, bien, acuarela, chévere. Y entonces me piden que envíe 3 obras que yo postule para que un jurado evaluador me diga si aplican o no. Y entonces la respuesta que me devuelven es, si todas aplican, escoja usted cuál quiere postular. Y entonces escogí la del barrio Bellavista. El tema es que cuando yo llego a la trienal, pues ya están las obras montadas, allá hacen todo el montaje, las enmarcan y todo. Claro, decía hasta medio pliego. Ese es el formato. Cuando te dicen hasta medio pliego, uno entiende que es desde. O sea, yo dije, pues debe ser desde este tamaño pequeño hasta medio pliego. Y esas acuarelas que yo tengo son tamaño como A4, ¿sí? Un poco más grandes que tamaño carta. Eso fue lo que yo mandé. Y no me la rechazaron. Y cuando yo llego, resulta que es la acuarela más pequeña de toda la trienal. Todas eran tamaño medio pliego. Y esta se veía así, en un marco así. Eso me llama mucho la atención de la fotografía. Entonces, Marco grandísimo y entonces cuando yo voy para el acto de apertura, mandan un video de la exposición ya haciendo como el anuncio y todo, y en el video hacen un recorrido y se ven y no muestran mi acuarela. Y yo dije, no, claro, no, o sea, acuarela mía o qué, pues claro, no la muestran es porque ahí tenía el premio, no se lo han puesto ahí. ya, Eso sí era una sorpresa. ya, Entonces están todas las salas, son 5 salas, eran 5 salas, una cosa muy grande, un acto con todo el protocolo y todas esas cosas. Y cuando me nombran de primero, yo pues no podía creer eso y yo como así. Entonces ya después me hablan y me dicen que una de las cosas que más primó en la decisión fue el hecho de haberme alejado de una temática convencional, porque si bien habían muchas acuarelas de ciudad, esta reflejaba así pues al detalle un barrio popular con toda la cotidianidad y con todo eso. Entonces, chévere, eso me gustó. Me gustó el reconocimiento por eso, por el barrio. Sí, pues chévere que esté mencionando eso porque también era una de las cosas que tenía preparada en las preguntas y era el hecho de que pues a mí esa acuarela me gusta demasiado. Lo que más me llamó la atención es lo que usted menciona de los carteles, de que por ejemplo si es un lugar que vende ropa para mujer, entonces tiene un letrero de unas características. Si en la esquina pues hay una lotería, entonces es por ejemplo, no sé, creo que es Acertemos o Juguemos, no me acuerdo ahorita, pero entonces es como esa idea de jugar con eso de las marcas, de poner los colores, eso me gusta demasiado. Y en esa medida, me gustaría preguntarle si como esta captura de la cotidianidad y de una zona comercial de la ciudad de Popayán, pues, ¿cómo ve usted la relación entre el arte y la sociedad en el contexto actual? Si usted considera que sus ejercicios de salir a pintar la ciudad, de dibujar en la ciudad, son ejercicios que tienen un aporte o una intención sociológica o social, o son más bien ejercicios lúdicos, ¿cuál es como su perspectiva al respecto? O si es lúdico y como de carambola también social, ¿no? Que puede ser también. No, 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 no es de carambola. Sí, lo social fue algo que incomodó en la trienal a un periodista que no me quería entrevistar porque cuando me preguntaron después del premio cuál era el sentido, yo hablé de lo social. Y entonces al día siguiente en un evento de la trienal, en un evento en el que estábamos, donde había gente así muy, gente de bien, no me quería entrevistar. Y entonces ya cuando finalmente él me tuvo que entrevistar, yo hablé de lo social. Y hablé de lo social en una ciudad colonial, histórica, la ciudad blanca. Yo soy de Popayán y amo esta ciudad, pero tiene también lo suyo con este tema de lo blanco y de lo colonial, pues porque es como vender al turista la postal de una ciudad que como que
es impecablemente blanca, pero bueno, hay más cosas, ¿no? Hay más gente, hay más lugares. Entonces, cuando yo muestro el barrio, también estoy hablando de que eso también es Popayán, que Popayán no es solo el centro histórico. Y repito, amo esta ciudad y amo su centro histórico porque creo que es lo que nos diferencia de otras ciudades. Entonces, por eso he hecho tantas acuarelas del centro histórico. ¿Sí? Pero a propósito, la última serie de acuarelas que estoy haciendo, que son 30 ya, que son miniaturas, no sé si las Sí, entre sí, otras lo las he visto, conocen, claro. tienen 6x4, son del centro histórico, así muy detalladas. Las de los barrios son muy grandes. Porque la idea es también jugar un poco con eso, ¿no? La miniatura perfecta, bonita, el centro histórico, pero lo otro es la realidad. Y la realidad a veces golpea más fuerte. Entonces, cuando yo pinto un barrio de casas inacabadas, de ladrillo, de hierros retorcidos, de multiplicidad de avisos, cantidad de motos, eso es la realidad. Y la realidad no nos gusta. El arte, porque yo no soy artista, ¿cierto? Y ahí tú me lo puedes decir. El arte nos confronta, ¿cierto? El arte nos muestra lo que a veces no queremos ver. El arte no es solo estética, ¿cierto? De hecho, ese no es el sentido del arte. Eso se pensaba antes. El arte contemporáneo, es decir, el que va con ¿no? este tiempo, pues nos confronta, nos muestra la realidad y nos revela cosas. El arte toca cosas que no queremos, ¿sí? Está lo abyecto, está lo precario, está lo violento, está lo erótico, nos muestra unas cosas, se revela tal cual es, ¿ya? Entonces, cuando yo muestro la realidad así, hay veces que me dicen, ah, porque de esto yo saco productos, ¿no? Saco postales, libretas, separadores, por eso digo que no soy artista, que yo soy diseñador, que yo hago productos. Entonces, cuando yo pongo, cuando yo pongo eso en productos, me dicen, ay, pero no tiene postales donde no haya cables. No, ¿y por qué? Pues sí, es que ¿por qué puso? Pues porque ahí están, ¿cierto? Ah, es que esta tiene muchos carros, yo. Pues es que ahí estaban. Había un trancón bien bravo ese. Había un trancón. Entonces, la realidad es así, supera la ficción. No, pues, profe, la verdad me gusta mucho que como que todo gira en torno a un espectro, pero ahorita quiero salirme levemente de ese espectro, aunque no creo que sea salirme, sino más bien como ampliar el hecho de la visión de la ciudad y me gustaría hablar ahora sí de Batman en Popayán. Esto es una serie que a mí me interesó muchísimo. Usted, me imagino que duró más o menos un año en la que yo vi publicaciones en las que era como el caballero oscuro, aparecía de un momento a otro en el dibujo. Y ya como opinión personal respecto a ese tipo de dibujos, es que una persona que llegue, por ejemplo, a una sala, lo primero que va a ver es urbanismo, ciudad, una ciudad. Y en medio de todo eso se difumina en un lugar parado, en el borde de un edificio o en algún lugar en un reflejo, se ve a Batman. ¿Cómo surge ese interés por Batman en la ciudad de Popayán? Y bueno, ¿cómo es ese proceso creativo ahí? Bueno, primero yo aprendí a dibujar perspectiva por la curiosidad que me generaban las letras de Superman en las portadas de los cómics de Superman que aparece así cruzado de brazos y él estaba parado encima de unas letras que decía Superman así en perspectiva. Yo decía, ¿y eso cómo se hace? Entonces yo copiaba eso. Y entonces luego aparece Batman, porque primero para mí está Superman y luego Batman. Cuando empiezo con Batman, pues había visto el Joker y me había encantado y había visto pues muchas reminiscencias del Nueva York de los 70, una ciudad caótica, llena de basura, violenta y Joker en medio de todo eso. Y entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿y si Batman viniera a Popayán, esto cómo sería, no? ¿Qué haría Batman en Popayán? Tal vez no, muchas cosas no podría hacer, ¿no? No sé si ese Batmóvil en Popayán funcione, unos trancones, una sola vía, se tomaron los indígenas la vía y todo cerrado y no sé, Batman no se puede movilizar, ¿qué hace? Vuela, bueno, sí puede volar, pero no hay edificios altos, ¿en dónde pararía Batman si estuviera aquí? Entonces un día cogí un dibujo de esos míos y empecé a jugar y lo puse y lo publiqué y empecé a hacer un juego entre lo digital y lo análogo, ¿sí? Que era coger los dibujos y hacerle un tratamiento digital y poner a Batman. Y empezó a volverse un juego, sí, un juego, realmente fue un juego. Como irónico también, ¿sí? De Batman caminando
Batman por ahí en la catedral, en algún campanario de alguna iglesia, y luego me escribían y me veían, ¿y por qué no? ¿Y Batman en dónde? ¿Y Batman no sé qué? ¿Y Batman? Y sí, y entonces, pues ese fue, después puse al Joker en algunos lugares, por allá al Joker en el Retiro, en unas gradas, en la Ermita, no recuerdo cuántos hice, pero sí fue como un año. Por ahí tengo más que no he publicado, que espero seguir, pero sí fue más ese juego de pensar un poco en el héroe, un poco el héroe en decadencia, un poco el héroe desparchado en una ciudad como Bayán. Sí. Eso que usted menciona de que le decían que, bueno, Batman en tal lugar, Batman en tal otro, claro, es que yo me acuerdo que eso era un acontecimiento, o sea, yo a veces entraba a mi perfil de Facebook y era ese dibujo suyo y usted ponía, por ejemplo, no sé, creo que hay una cosa que es como una empresa de azúcar, algo así, me acuerdo mucho de ese dibujo. En el piso alto dice como está en tal industria y Batman arriba. Y claro, los comentarios eran como, no, y si Batman va a tal lado, como como que hablando precisamente de esto, que ya es evidente que usted ha estado muy cerca pues al paisajismo y al estilo del dibujo urbano, me gustaría saber si tiene de pronto algunos referentes, si esto ha tenido como influencias de algunos dibujantes o trabajos de compañeros o colegas que pues que también lo inspiren y si nos puede mencionar algunos casos. Por supuesto, y gracias por mencionar eso. Yo soy un gran consumidor de anime, amo el anime. Yo casi que, casi que yo veo mi vida en términos de anime. Yo salgo a la calle y yo veo anime por todas partes. Yo voy por las calles, yo veo un paisaje y yo veo anime. Los veo ahorita ellos aquí, anime, ¿sí? Ya. O sea, sí, ya es muy loco. Yo le enseñé a ver anime a mi esposa. Cuando nos casamos, compartimos muchos gustos comunes, el cine, uno de ellos. Le dije, ¿y el anime? ¿Y eso qué es? Ella me indujo en el universo de Big Bang Theory y yo la induje en el universo del anime. Entonces, fue muy chévere y le enseñé a ver las primeras películas y de ahí por ahí. Entonces, esa es una gran influencia para mí. Yo hago capturas de pantalla, yo congelo la imagen, analizo la luz, analizo cosas. Entonces es obvio que en mis dibujos, en muchos de mis dibujos, pues hay una gran influencia del anime. Y entonces está el color, está la línea, mira, esto es muy anime, esto es mi casa y esto es muy anime, ¿sí? De hecho, esto es muy anime, ¿sí? Entonces es la luminosidad del color, el trazo, la definición, así, el dibujo disciplinado, de manera que pues mis referentes están ahí. Y pues muchos directores, muchas películas, muchas series, los cómics, me encantan los cómics, desde los franco-belgas hasta los alemanes, los cómics de la guerra, soy un gran consumidor de eso, todo el cine de guerra y también, digamos que ilustradores, pero más que ya las ilustraciones terminadas, me gustan mucho los storyboard de las películas. Uf, eso me encanta. Por ejemplo, de las novelas gráficas, Sin City, Frank Miller, no sé. Los artbooks de las películas, por ejemplo, Mad Max. Yo tengo los libros de cómo se dibujó Mad Max. Eso para mí es, por ejemplo, Blade Runner. O sea, conocer todo este proceso de boceto desde el dibujo, para mí eso es lo máximo. Eso es lo que me ha inspirado y me ha influenciado, básicamente. Bueno, una pregunta ahí extra y paréntesis. ¿Qué animes le gustan? ¿Cuáles son como sus favoritos? Si sigue alguno que esté en emisión. A mí también me gusta mucho el anime. Aquí pues yo tengo una camiseta de One Piece. Soy fanático, entonces pues me gustaría que me cuente. Sí, One Piece, Slam Dunk. Hay una que me hizo llorar mucho, Vinland Saga, Los aposentos privados, Oku. No sé si la han visto. No, ahí. Uf, cosa tan bella. Ay, no sé. En este momento, cuando le preguntan a uno eso, ¿por qué se le olvida? Son tantos, son cosas maravillosas. Y películas, ¿no? Que me haya visto hace poco, me la vi 3 veces y Suzume es película, me encanta. El niño y la garza también la disfruté muchísimo. A nivel de películas, series, Es de pues Estudio Ghibli, ¿cierto? sí, 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 sí. Sí. Pero también este estudio colorido está haciendo cosas maravillosas, uf, unos niveles impresionantes, entonces yo ahí me puedo quedar. Yo, ah,
Sí. Ya, me encantaría que mi vida transcurriera en dibujos, como para resumírtelo. Eso sería chévere. Y bueno, profe, pues ahora sí para terminar, la última pregunta que yo tenía era preguntarle cómo ha evolucionado su estilo a lo largo de este tiempo y qué cambios ha experimentado en su carrera artística, en especial como teniendo en cuenta este periodo como de no dibujo, como este periodo de abstinencia al dibujo, podríamos decirlo, como digamos, cómo era el dibujo antes de ese periodo, cómo empezó a ser después y cómo ha influido pues también el hecho de salir a la calle, ¿no? Para el dibujo. Sí, no, gracias. Pues antes, digamos que uno se referenciaba mucho, ¿sí? Y entonces uno quería dibujar como, eso le generaba a uno mucha presión. Entonces, cuando hice una de las primeras exposiciones de pintura, así como un poco más entre figuración y como de expresionismo, la influencia más grande era Caballero. Uf, para mí Caballero es, amo así del dibujo, porque es que él tiene una cosa muy tenaz que el dibujo lo vuelve mancha. Entonces uno al fin no sabe qué está viendo, si dibujo o pintura. Y eso es tremendo. Entonces eso me parecía poderosísimo. Entonces mucha influencia de él. De Leonardo, obviamente. De Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Por el dibujo. Por sus bitácoras. No, tengo material fascinante de Leonardo porque es que es impresionante. Más que sus pinturas. No me gustan las pinturas de Leonardo. Me gustan sus dibujos. Los del cuerpo, las bitácoras, eso de incorporar la escritura, bueno, en fin. Miguel Ángel, claro, Miguel Ángel, porque también por el dibujo. Los dibujos de preparatorios para los frescos de Miguel Ángel, no, son brutales. Tiepolo, un dibujante que me hizo llorar cuando lo vi. Cuando vi los dibujos de Tiepolo, lloré. Y fue una cosa que no pensé que me fuera a pasar. Cuando vi ese dibujito de tiempo lo lloré. Y entonces, después de todo eso, sí, el renacimiento, digamos que el dibujo del renacimiento para mí. Por eso las manos y todo eso de esa época, como con esa técnica, ese estilo. Y cada vez como que fui abandonando más la pintura. Porque yo hice mucho óleo durante mucho tiempo. Hice óleos muy de ciudad también, que estaban influenciados también por algún pintor que conocí que pintaba en Nueva York y que me fascinó, que yo dije, bueno, chévere hacer algo con Popayán y hice eso y pues todo eso ya no lo tengo, pero cada vez fui decantando el proceso y cada vez más me fui volviendo dibujante. Entonces ya no dibujo, antes dibujaba muchísimos alambres de púas y en mis obras incorporé mucho los alambres de púas, me encantaban. Por tal vez por la estética de la guerra y todo ese tipo de cosas. No es que esté de acuerdo con la guerra, pero hay algo en la estética que, uf, esos paisajes así con alambre. Entonces dibujé mucho, durante 10 años dibujé y pinté mucho el tema con los alambres de púas, hasta que los logré desentrañar cómo eran los alambres de púas. Logré hacer muchas cosas con alambres de púas. Y ya luego los postes y los cables y el caos de la ciudad. Me encantan los postes, los cables y toda esa estética un poco, sí, caótica, ¿cómo se dice? Desordenada, de suburbio, de barrio, de noche, de calle. Eso es lo que más me gusta y trato como de captar eso en el dibujo y en el 2000, ¿qué? ¿En qué año estamos? 2024, ¿no? Como en el 2020 será que empiezo a hacer acuarelas. Apenas hace 4 años porque las había hecho hace muchos años, hice una serie, hice una exposición y chao. Y no sé por qué razón, no, mentira, sí sé por qué razón, por el anime. Dije, ya había visto tanto anime que un día salí, vi algo y dije, acuarela, y empecé. Y por ahí fue y hoy en día, yo no sé ya cuántas acuarelas tendré, creo que unas 150. Uy, bastante. Sí, sí. Entonces las tengo de todos los formatos y pues muchas están centradas en paisajes urbanos. Y el paisaje, obviamente me encanta el paisaje. También el impresionismo, ¿no? A mí me gusta mucho ese periodo del arte. El impresionismo, ¿por qué razón? Primero porque fueron jóvenes. A mí me encanta la gente joven. La gente de mi edad no me gusta. Me relaciono mejor con la gente joven. La gente de mi edad me parece muy aburrida. Entonces, los impresionistas fueron gente joven.
gente que estaba en los 20 años, 20 y pico de años, y salieron a la calle y pintaron lo que veían. Entonces, esas pinturas del impresionismo son brutales. Entonces, esas a mí me influenciaron también mucho. Por eso me gusta la calle. Bueno, pues ya no más. Eso sería todo. Aquí terminamos. Entonces, estamos desde la sede de la Casa Rosada, donde funciona el programa de diseño gráfico. Entonces, muchísimas gracias de verdad, pues, por este espacio. No, pues yo, no sé, sí, no me canso de agradecer que a la gente le guste y le llame la atención esto que uno hace, porque realmente lo hago sin ningún propósito económico. Esas salidas a Dibujando a Popayán son totalmente gratuitas. Yo he dado muchos talleres gratis, ¿no? Entonces, pues, chévere contagiar a otros de esto que es como la pasión por dibujar. Muchas gracias.